Buenas tardes. Gracias, doctor Barciela. Gracias, doctor José Luis Achini. Gracias toda la Junta de la Sociedad por la invitación. Excelente mañana, llena de aprendizaje, llena de academia. Me asignaron de revisar medicamentos que pudieran ser parte del futuro del manejo del shock séptico. Estos son la angiotensina 2, la trombomodulina y la adrenomodulina. Entonces, en el transcurso de los 20 minutos, trataré de responder la pregunta esta de si son viables en el manejo de la sepsis. Me propongo estos objetivos: recordar la importancia de cada una de estas moléculas en el organismo, describir su rol en los estados de sepsis y shock séptico, definir la seguridad del uso de las diferentes moléculas, anotar cuándo utilizarlas y dar respuesta lógicamente a la pregunta. Comienzo diciéndoles que la reanimación inicial dirigida por objetivos para el choque distributivo por sepsis generalmente incluye la administración de líquidos por vía intravenosa, seguida del inicio de vasopresores posteriormente. A pesar de los obvios efectos inmediatos de los vasopresores sobre la hemodinámica de ese paciente, su efecto relevante sobre los resultados para el paciente siguen siendo muy controvertidos. Los pacientes con vasopresores tienen alto riesgo de muerte, el que puede verse aumentado por el mismo vasopresor. Pero es uno de los armamentos que nosotros tenemos como soporte o como sostén para ese paciente críticamente enfermo y en estado de shock. En general tenemos dos tipos de vasopresores, que son los catecolamínicos, y que los pueden ver en la pantalla, son los que utilizamos diariamente: la noradrenalina, adrenalina, dopamina y la terlipresina. Y tenemos medicamentos no catecolamínicos, como son la vasopresina, que es un péptido. Todos pueden presentar efectos adversos. En esta revisión de 28 estudios aleatorizados, en donde se tomaron 3.497 pacientes, se compararon 6 vasopresores. Estos vasopresores se hicieron diferentes combinaciones con cada uno de ellos, 12 combinaciones en total, para evaluar los beneficios en la mortalidad de estos pacientes. La conclusión del estudio es que ninguno de ellos mejora la mortalidad y más bien producían muchos efectos adversos. Y así es, todos los vasopresores catecolamínicos tienen efectos adversos en el organismo, entre ellos la taquifilaxia y la cardiotoxicidad, y eso será igualmente dependiente de la dosis que se esté utilizando. Tenemos entonces un medicamento peptídico no catecolamínico que es la vasopresina, pero la vasopresina también se ha asociado con muchos efectos adversos, entre ellos la isquemia mesentérica y la cardiotoxicidad, así como se demuestra en este estudio, en donde se comparó la vasopresina versus la norepinefrina en el paciente con choque séptico, y lo que se demostró es que la vasopresina no mejoró mortalidad y más bien se asoció con más isquemia mesentérica, más cardiotoxicidad y aumento en la mortalidad de los pacientes. Ok, entonces surge el planteamiento de la necesidad de una molécula coadyuvante al uso de estos medicamentos mencionados. Y entonces surge la hipótesis del uso de la angiotensina 2, siendo conocedores, lógicamente, del papel que juega esta molécula en el organismo y durante el shock, en este caso, shock distributivo, que es de lo que estamos conversando. La angiotensina 2 es una hormona natural con efectos hormonales endocrinos, paracrinos, autocrinos e intracrinos. Pero además de eso, es un potente vasoconstrictor y estimula la hormona antidiurética, así como también tiene un efecto a nivel venoso, produciendo también constricción del lecho venoso. Este medicamento juega un papel importante en el tono vasomotor y en el equilibrio electrolítico del paciente. En el fenotipo
del choque refractario o del choque séptico puede describirse como una vasodilatación profunda y una hipoxia tisular marcada. Esa vasodilatación está mediada por la presencia de la producción de óxido nítrico, pero además de eso por la deficiencia de péptidos vasoactivos innatos, como las catecolaminas, por ejemplo. Pero además hay alteración del cortisol, de la vasopresina, y se nos olvida siempre acordarnos de que la angiotensina juega un papel muy importante también en la producción de esa vasodilatación, porque al no producirse, al verse alterada la producción, pues también va a favorecer el fenómeno de vasodilatación. Recordar que los efectos a nivel del vaso sanguíneo es vasoconstrictor. Entonces, la angiotensina no es una molécula, es una molécula que fue descubierta en el año 1930, pero se conoce desde 1960 cuando comenzaron a escribir de ella. Ha tenido múltiples usos a través del tiempo y ha sido herramienta diagnóstica en preeclampsia, por ejemplo. Se ha utilizado para mejorar la quimioterapia en tumores sólidos, para prevenir la hipotensión en anestesia, para tratar la hipotensión en la misma anestesia, e incluso se ha utilizado también en la sobredosis de inhibidores de la ECA, en las intoxicaciones por inhibidores de la ECA, pudiéramos decirlo. Sin embargo, en el contexto de shock séptico, de sepsis y shock séptico, son los estudios ATOS los que vuelven a mirar las bondades que pudiera tener la angiotensina en el paciente con shock distributivo por sepsis o shock séptico. El estudio ATOS, publicado en esta revista, un estudio piloto, evalúa el efecto de dicha medicación sobre la dosis permanente de noradrenalina para mantener una presión arterial mayor de 65 milímetros de mercurio. Este estudio tomaron 20 pacientes y lo dividieron en dos brazos, 10 y 10, cada brazo, y les evaluaron la escala SOFA mediante una escala SOFA mayor de 4 para entrar al estudio. Lógicamente eran pacientes que tenían dosis de norepinefrina, y entonces lo que hicieron fue colocarle a un grupo la angiotensina 2 y al otro grupo le colocaron un placebo. En ese momento se desconocía cuál pudiera ser la dosis de angiotensina 2 para lograr esta meta, cuál era la de llevar la presión arterial media a 65 milímetros de mercurio. La titularon hacia arriba, la titularon hacia abajo, de acuerdo a las cifras tensionales, y lo que se encontró es que desde la primera hora, como ven en esta imagen, desde la primera hora de colocado la angiotensina 2, desde la primera hora de colocada la angiotensina 2, lo que se observó fue un aumento de la presión arterial media tal que permitió disminuir la dosis de norepinefrina. Como ven, la línea roja es la que hace referencia a la angiotensina 2 cuando se compara con el placebo. Inclusive, este estudio demostró que así como se disminuyeron las dosis de norepinefrina desde la primera hora, posteriormente se pudieron disminuir las dosis también de angiotensina 2 cuando se comparó con el placebo. Entonces mejoró presión arterial media y además permitió la disminución rápida de la primera catecolamina, que en este caso era la norepinefrina. Sin embargo, el estudio a los 28 días no demostró mejorar mortalidad comparada con el placebo, más sí la disminución de los niveles de catecolamina, el ahorro de catecolamina y con ello, lógicamente, la disminución de los efectos adversos que pueden producir esta sustancia en el organismo y que, como ya dije anteriormente, pudieran favorecer el empeoramiento de los pacientes, además de que genera la taquifilaxia como lo... Ok, entonces, la conclusión de este estudio de ATOS es que es un agente vasopresor de rescate en pacientes con shock distributivo. En este mismo estudio se logró determinar que la dosis funcional iba entre 2 y 10 nanogramos por kilogramo de peso por minuto, porque se desconocía la dosis, como lo dije anteriormente. Y este estudio dio pie entonces para realizar otro estudio que es el ATOS 3. El estudio ATOS 3 es un estudio que se realizó entre 2014 y 2017, publicado en 2017 en esta revista, y en este estudio lo que hicieron
lo que hicieron fue involucrar 75 unidades de cuidados intensivos en 9 países, 344 pacientes randomizados, todos con shock séptico, y tenían norepinefrina en dosis de 0.2 microgramos por kilogramo de peso por minuto. Entonces dividieron 2 brazos los grupos, los monitorizaron con escala SOFA para ver la disfunción multiorgánica que tenía. A un grupo le dieron igual la angiotensina 2, a otro grupo le dieron placebo, y entonces lo que se vio fue algo muy parecido a lo que se vio en el estudio de ATOS 1. En los pacientes que recibieron angiotensina 2, miren aquí en esta tabla, en esta curva, como pueden observar que de los primeros minutos que se inició la angiotensina 2, se logró un aumento de las presiones arteriales medias comparada con el placebo. Entonces, esa rápida presión arterial media, por supuesto que permitió, como lo ven acá, en la raya azul de la angiotensina, permitió disminuir de una manera mucho más rápida los valores, es decir, la dosis de vasopresor que estaba recibiendo el paciente. Y de esa manera, entonces ganábamos en el paciente menos efectos adversos producidos por ese vasopresor. Entonces, en el punto final es la presión arterial media, el punto principal del estudio, y se encontró que la angiotensina 2, en el grupo en que se utilizó la angiotensina 2, mejoró la presión arterial media en 69.9% de los pacientes, comparado con el 23.4% de los pacientes del grupo placebo. Pero además se observó otra bondad, y es la mejoría de la disfunción orgánica múltiple a las 48 horas, lo que no se observó con el placebo. Esta disminución de la norepinefrina, como ya le dije anteriormente, por supuesto que se relaciona con menos efectos adversos que son propios de los catecolaminérgicos. La mortalidad a las 7 días y a los 28 días definitivamente fue igual en ambos grupos. Como conclusión de esta primera molécula, se las planteo aquí que la angiotensina 2 es una prometedora medicación vasopresora. La mejora de las presiones arteriales medias se observa en la primera hora de su colocación como medicamento de rescate, permite ahorro de sustancias catecolamínicas. Su uso indirectamente disminuye los efectos deleterios de las catecolaminas al permitir su disminución. Los efectos adversos que se vieron en el estudio que vamos a mostrar son la hipertensión, más o menos un 20% de los pacientes. Bueno, no mejora la mortalidad en los pacientes con choque distributivo, y lógicamente se necesitarán mucho más estudios para valorar la seguridad después de 28 días. Es de anotar que la angiotensina 2 es una sustancia que ya está aprobada por la FDA y que existen estudios en proceso para valorar igualmente seguir valorando su seguridad. La dosis que se administra es de 20 nanogramos por kilogramo de peso minuto, debe administrarse por una vía central, se ajusta cada 5 minutos. Hay una dosis techo de más o menos 80 nanogramos por kilogramo por minuto. Recordar que en los estudios se logró demostrar de que entre 2 y 10 nanogramos por kilogramo de minuto fue suficiente para permitir la disminución de las catecolaminas debido a que se mejoraron las presiones arteriales medias muy rápidamente. Usualmente se mantiene la infusión por aproximadamente 48 horas y no existen contraindicaciones para su uso, así que se convierte en un medicamento prometedor para el manejo de los pacientes con choque séptico. El otro medicamento es la trombomodulina soluble humana recombinante, y es de recordar que la trombomodulina recombinante humana se produce a nivel del endotelio, se produce a nivel de las células endoteliales y se encuentra en las células de la glía, se encuentra en los leucocitos, sobre todo los polimorfos nucleares, y se presenta en las plaquetas y se presenta en los megacariocitos. La trombomodulina se une. Es una molécula que se une a la trombina, y al unirse a la trombina, como ustedes pueden observar aquí, esa unión trombina-trombomodulina produce activación de la proteína C. Esa activación de la proteína C es capaz o funciona inhibiendo el factor 5 de la coagulación, inhibiendo la activación del factor 8 de la coagulación. Al inhibir factor 5 y factor 8 de la coagulación, por supuesto que vean, se inhibirá también la formación de trombina y la formación de fibrina consecuentemente, de tal manera que le confiere a la trombomodulina un efecto anticoagulante. Pero además del efecto anticoagulante, tiene propiedades antiinflamatorias, disminuye citoquinas. Y además de disminuir citoquina, una porción de la molécula de trombomodulina produce inhibición de la adhesión de leucocitos a las células endoteliales, inhibe la activación del complemento,
secuestra y previene la actividad de la proteína HMG-B1, que como ustedes saben es un DAMS, y como dijo el doctor que dio la charla anterior, la HMG-B1 es un DAMS que se produce a nivel de las células dañadas, las células necróticas, las células afectadas por el proceso infeccioso, y ese DAMS se convierte en una molécula que mantendrá activa la respuesta inflamatoria sistémica, produciendo empeoramiento en ese paciente. Pero además de eso, la trombomodulina degrada las proteínas proinflamatorias. Ok, en la sepsis, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una disminución en la expresión de la trombomodulina. Y si tenemos una disminución en su expresión y en su producción, predominarán entonces los fenómenos protrombogénicos o del estado de procoagulación. E igualmente, predominará el estado de proinflamación. Perdemos estos dos beneficios que tenemos con esta molécula. De allí entonces el planteamiento de darle a los pacientes trombomodulina para beneficiarlos en estos dos efectos que ya mencioné anteriormente. Decirles entonces que con base en ello se hace esta revisión sistemática, un metaanálisis publicada en la revista Trombosis y Hemostasia, y en esta revisión se evalúan la mortalidad a 28 días en los pacientes con hemorragias, se evalúa las hemorragias en los pacientes con coagulopatía asociada a sepsis. Son 2 estudios que se analizan con 838 pacientes randomizados, y la conclusión que se saca es que los estudios randomizados muestran una disminución de la mortalidad de más o menos un 20%. De los 2 estudios, para anotar, de los 2 estudios que se eligieron, con los 838 pacientes, 3 estudios eran controlados randomizados y 9 estudios eran estudios observacionales de cohorte. Y de ellos, los estudios randomizados mostraron una mortalidad del 20%, una reducción de la mortalidad del 20%, mientras que los estudios observacionales mostraron una reducción de la mortalidad del hasta el 40%. Entonces uno dice, wow, sirve la trombomodulina. Y no hubo aumento del sangrado en los que recibieron el medicamento comparado con los controles. Entonces dice uno, el medicamento puede servir con las bondades que ya se mencionaron anteriormente. Pero cuando se hacen los análisis estadísticos, bueno, los epidemiólogos y los investigadores llegan a la conclusión que no hubo diferencias significativas y que los estudios observacionales más bien pudieron haber dimensionado el beneficio de la trombomodulina en los pacientes. Es decir, fue muy criticado y por tanto las conclusiones casi que son 0, ¿verdad? Con respecto de los beneficios de la trombomodulina. El ensayo Scarlett, que es un ensayo mucho más reciente, publicado en el año 2019 en esta revista, fue un estudio de fase 3 aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multinacional, multicéntrico, es decir, que estadísticamente pinta muy bien ese estudio, ¿verdad? En ese estudio se tomaron 816 pacientes, igualmente se randomizaron a 2 grupos. Un grupo se les dio trombomodulina y otro grupo se les dio placebo. ¿Qué se valoró? La mortalidad a los 28 días después del inicio de la intervención, es decir, después del inicio de la trombomodulina, y se evaluó como punto final también el riesgo de eventos hemorrágicos mayores hasta el día 28. ¿Qué se encontró? Como ven aquí en la curva, no hubo diferencia significativa en cuanto a la mortalidad en el grupo que recibió la trombomodulina versus el grupo que recibió placebo. 800 pacientes fueron evaluados con sepsis y coagulopatía y no hubo diferencia en la mortalidad. Y más bien en el grupo de trombomodulina se presentó un 5.8% de eventos de sangrado importantes comparado con 4% que se presentaron en el grupo placebo. En conclusión, el estudio Scarlett, que arrojó que en los pacientes con coagulopatía asociada a sepsis, la administración de trombomodulina humana recombinante en comparación con placebo no redujo significativamente la mortalidad para todas las causas a los 28 días. La conclusión que les dejo es que no parece necesario el uso de trombomodulina en el escenario clínico, pues no hay estudios que demuestren beneficios que avalen su uso.
Y la tercera molécula del cual me colocaron a revisar es el que hace referencia a la adrenomodulina en la sepsis. Recordar que la adrenomodulina en la sepsis es un péptido, que la adrenomodulina es un péptido circulante que circula libremente. Su regulación regula la función de barrera endotelial y el tono vasomotor. La adrenomodulina es un vasodilatador. Se expresa en casi todos los tejidos humanos y las concentraciones más altas se han encontrado en la médula suprarrenal, en las aurículas cardíacas y a nivel de los pulmones. Tiene efectos, entonces, al producir vasodilatación, tiene efectos hemodinámicos importantes porque disminuye la resistencia vascular sistémica con la disminución, pues lógicamente disminución de la presión arterial media. Pero además se han descrito bondades, efectos a nivel renal, efectos a nivel efectos antiinflamatorios, efectos antioxidantes y efectos endocrinos. Y basado en todos esos efectos benéficos que produce la molécula, sobre todo la función reguladora endotelial, y si funciona como reguladora endotelial a pesar de la vasodilatación que produce, pues vamos a tener menos fuga capilar, más estabilidad de ese endotelio, pero igualmente tiene un efecto inmunoregulador. Entonces, basado en estos dos principales efectos benéficos de la molécula, pues se hicieron algunos cambios en la molécula buscando disminuir esos efectos adversos, el cual es la vasodilatación, y potencializar los efectos benéficos. Entonces, ¿cuál es el papel que juega esta molécula en la sepsis? Bueno, ya lo dije, se libera en cantidades exorbitantes y produce vasodilatación. Entonces, junto con el óxido nítrico, producen vasodilatación. Pero los efectos benéficos pudieran superar ese efecto de vasodilatación que produce. Como ya les dije anteriormente, fue modificada basada en los efectos benéficos y hay una serie de estudios que aquí coloco, y debo decirles que todos estos estudios son hechos en animales, en ratas y ratones. La colocación de la adrenomodulina, los ensayos se han realizado en animales y los ensayos en humanos más bien se han realizado en otro tipo de patologías diferentes a la sepsis en humanos. Pero en el contexto de sepsis y shock séptico se han hecho los estudios en animales, y el común de todos estos estudios es que efectivamente la adrenomodulina tiene grandes efectos en la estabilización del endotelio y en la inmunorregulación, a pesar de los efectos vasodilatadores que produce. Como conclusiones, la adrenomodulina juega un papel importante en nuestro organismo, en la salud como en la enfermedad. Los estudios en animales han demostrado mejorar resultados en lo que respecta a la atenuación de la inflamación, pero definitivamente no existen estudios en humanos que puedan avalar el efecto que tiene en el contexto de sepsis y choque séptico, de tal manera que es un medicamento que hasta ahora está en pañales. Para responder la pregunta si son viables estos tres medicamentos en el manejo de la sepsis, de las tres moléculas, angiotensina 2, trombomodulina recombinante humana soluble y la adrenomodulina, debo decir que es la angiotensina 2 la que tiene la mayor evidencia, y probablemente pronto, más que lejos, la tendremos para su uso en el contexto de shock séptico y como vasopresor de rescate. La trombomodulina recombinante humana, en realidad lo que se ha demostrado es que no funciona y no tiene la mayor indicación para utilizar en el contexto de sepsis y shock séptico. Y la adrenomodulina, pudiéramos decir que aún está en pañales. Okay, muchas gracias.